El viaje de regreso a casa era un jueves cualquiera. Yo, Ana, llevaba más de 10 horas en la oficina con un cansancio que me hacía sentir que mis huesos ya no querían moverse. Trabajo en un corporativo en Tlalnepantla, Estado de México, y mi jornada siempre se alarga más de lo planeado, pero esa vez me había excedido. Había terminado de revisar documentos, contestado correos, y cuando al fin logré ver la hora, ya eran pasadas las 9:00 de la noche. Solo quería llegar a casa, donde en Naucalpan mi pequeño apartamento me esperaba con una cama vacía que rogaba por mi presencia. Decidí pedir un taxi por una aplicación que uso siempre. Es rápido, seguro, y esa noche, más que nunca, confiaba en la tranquilidad de llegar en un viaje directo. El coche llegó a la hora prevista y el conductor, un hombre de unos 40 años, con barba de 3 días y una sonrisa educada, me saludó desde su vehículo. Nada parecía fuera de lo común. Subí al asiento trasero, agradecida de que por fin el día llegaba a su fin. El ambiente dentro del auto era tranquilo, el aire acondicionado estaba a una temperatura agradable y la música suave que sonaba de fondo no me molestaba. Al principio, todo parecía ir perfectamente bien. Sin embargo, no mucho después de salir de la zona de Tlalnepantla y comenzar a tomar la ruta hacia Naucalpan, noté algo raro. Miré mi celular para verificar que la app estuviera funcionando, pero la pantalla mostraba que la localización del viaje ya no se actualizaba. Intenté mandar un mensaje al conductor, pero no me dejaba. Algo en mi interior comenzó a ponerse tenso, aunque me dije que no era nada, pero no pude evitar la creciente incomodidad que empezaba a invadir mi pecho. Al principio traté de restarle importancia. Pensé que tal vez había un fallo momentáneo en la app, algo que a veces pasa. Sin embargo, el silencio del coche comenzó a sentirse pesado, como si el conductor estuviera evitando cualquier conversación. A pesar de que me había saludado amablemente al principio, ahora no decía ni una palabra. Podía ver su perfil reflejado en el retrovisor, pero había algo extraño en su mirada. No era que estuviera mirando hacia mí, pero me sentía observada, como si de alguna manera sintiera que me estaba analizando sin decir nada. Intenté distraerme mirando por la ventana, pero la carretera, ya oscura, no me ofrecía mucho consuelo. La ciudad comenzaba a desvanecerse detrás de nosotros, y el tráfico, que antes era denso, empezó a disminuir, como si estuviéramos alejándonos de todo lo conocido. Al pasar el puente de Valle Dorado, el coche tomó un desvío que no esperaba. En lugar de continuar por el periférico, el conductor giró hacia un camino solitario, mal iluminado, bordeado por una espesa vegetación que apenas dejaba ver el horizonte. Me tensé en el asiento y mi estómago dio un vuelco. No era una ruta común, ni mucho menos. Pensé que quizás había un accidente en el periférico y que estaba tomando una ruta alterna, pero algo dentro de mí me decía que no era tan simple. El coche avanzaba por esa carretera oscura, sin señales, sin casas, solo árboles y sombras al costado. Al principio, intenté convencerme de que tal vez había algo que no sabía, alguna razón lógica, pero la creciente incomodidad en mi cuerpo no me dejaba pensar con claridad. La app seguía sin actualizarse y mis mensajes a los contactos de emergencia no se enviaban. Mi respiración comenzó a acelerarse cuando vi una luz distante, a lo lejos, brillando débilmente. No era un faro de tráfico, ni una casa con luces encendidas. Era algo mucho más extraño. A medida que nos acercábamos, pude distinguir otro coche estacionado al costado del camino, con las luces apagadas. Mi mente entró en pánico, pero traté de mantener la calma. Seguramente es algún tipo de desvío, algún operativo o algo que no entiendo, me repetía a mí misma. Pero no podía evitar sentir una inquietud creciente. A esas horas de la noche, ¿qué haría un coche parado en un lugar tan apartado? El conductor no dijo nada, pero su actitud se había vuelto aún más desconcertante. Ya no miraba ni al frente,
ni hacia los espejos. De hecho, parecía más concentrado en la carretera que en cualquier otra cosa, como si no estuviera preocupado por nada. Cuando el coche finalmente pasó junto al vehículo estacionado, noté que había algo raro. Era un coche viejo, de esos que ya no se ven mucho, con las ventanillas bajadas y un par de sombras dentro. No podía distinguir bien qué o quiénes estaban ahí, pero una sensación fría recorrió mi columna vertebral. Apreté los puños sobre mis rodillas. Esto no está bien, pensé. ¿Por qué un coche estaría esperando en medio de la nada, en un lugar tan apartado? El mío continuaba avanzando, pero esa imagen del vehículo oscuro se me quedó grabada en la mente, como un presagio de algo terrible que se avecinaba. En ese momento, el conductor giró hacia un camino aún más estrecho, rodeado por un campo de maleza espesa que apenas dejaba ver por dónde íbamos. Ya no había forma de dar marcha atrás. La tensión en mi cuerpo era casi insoportable. Intenté abrir la puerta del coche, pero estaba completamente bloqueada. Mi dedo temblaba al intentar girar el picaporte, y por un segundo pensé que el auto estaba mal cerrado, pero no. El seguro estaba activado desde dentro. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Mi mente empezó a correr, buscando explicaciones, pero ninguna de ellas me convencía. Miré al conductor, que seguía en silencio, pero ahora algo en su postura me parecía aún más inquietante. Sus hombros estaban tensos, sus manos firmes en el volante, y su mirada nunca se apartaba de la carretera. Había algo en su presencia que me helaba por dentro, algo que no podía identificar, pero que sentía en lo más profundo de mi ser. Mi celular seguía sin mostrar la ubicación del viaje, y mis intentos de contactar a alguien no iban a ninguna parte. Ya no me sentía como una pasajera, me sentía atrapada. De repente, vi lo que nunca debía haber visto. Al final del camino, en la penumbra de la noche, se acercaba otro vehículo. Este era diferente, más grande, con una luz amarillenta que brillaba de forma antinatural, como si fuera la única fuente de luz en kilómetros a la redonda. El coche comenzó a frenar lentamente y por un segundo se quedó parado justo en medio del camino, bloqueando toda salida. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. El conductor del coche en el que yo viajaba no mostró ningún signo de querer detenerse o cambiar de dirección. Y fue entonces que todo hizo clic en mi cabeza. Esto no era un accidente. Estaba siendo llevada a algún lugar. Mi corazón latía en mi garganta y cada músculo de mi cuerpo quería gritar, correr, hacer algo, pero me sentía completamente inmovilizada. En ese momento, el coche frente a nosotros empezó a moverse de nuevo, pero no hacia adelante. Retrocedió lentamente, como si nos estuviera esperando. Mi mente estalló en una oleada de pánico. ¿Qué diablos está pasando? Miré una vez más al conductor, pero ahora sus ojos se encontraban fijos en el espejo retrovisor, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. La niebla de la confusión me envolvía, y sentí una presión insoportable en el pecho. El aire dentro del coche se volvió espeso, caliente, casi irrespirable. Cuando el coche frente a nosotros comenzó a avanzar hacia el lado del camino, vi por fin algo más claro. Dos figuras de pie, al borde del camino. Eran dos hombres, altos, de pies firmes, que nos miraban sin hacer un solo movimiento. La sombra de la noche se mezclaba con sus siluetas, pero sus rostros. No podía verlos bien, pero los sentía observándome, como si estuvieran midiendo cada uno de mis movimientos. Fue entonces que algo realmente extraño ocurrió. Sin aviso, el coche frenó bruscamente. La sacudida me hizo perder el aliento, y antes de que pudiera reaccionar, el conductor apagó el motor. Estamos detenidos, en medio de la nada, y la única luz que nos rodeaba era la de esos dos hombres, que ahora comenzaban a caminar hacia el coche. Un par de segundos fueron suficientes para que el miedo me hiciera reaccionar. Me lancé al picaporte de la puerta, golpeando con desesperación, pero nada.
El seguro seguía cerrado, más firme que nunca. Ya no podía pensar con claridad. Mis manos sudaban y mi cuerpo entero temblaba. Sentía que el tiempo se había detenido, como si estuviéramos atrapados en un espacio entre el antes y el después, esperando algo que ni siquiera podía imaginar. No podía quedarme allí. El sonido de los pasos acercándose fue lo único que escuchaba ahora. Cada paso resonaba en mis oídos, como si estuviera frente a un juicio, esperando que me dijeran qué iba a pasar a continuación. Apreté los ojos con fuerza, casi deseando que todo fuera una pesadilla, pero no. Podía sentir el sudor en la palma de mis manos, la incomodidad de estar atrapada en un coche con las ventanas cerradas, mientras esos dos hombres se acercaban cada vez más. Mi corazón latía con tal intensidad que casi podía oírlo. Justo cuando uno de ellos estaba a punto de llegar al lado del coche, vi algo que hizo que la sangre se me congelara. El conductor, sin prisa, abrió la puerta. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía ser tan tranquilo? Mi garganta se cerró al instante y sentí una urgencia de hacer algo, de escapar, pero no podía moverme. De repente, la puerta del coche se abrió y el hombre entró, con una calma desconcertante, sin siquiera mirar atrás, hacia los dos hombres que ya estaban a nuestro lado. Algo en su rostro había cambiado, como si la oscuridad de la noche lo hubiera transformado. No era solo que la situación fuera rara, es que sentía que ya no había nada que pudiera hacer. El miedo me paralizó. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Y por qué estaba este tipo tan tranquilo? Entonces, como si todo estuviera predestinado, el conductor empezó a hablar, y sus palabras me helaron el alma. No te preocupes, te vamos a llevar a casa, solo un pequeño desvío. Ya casi llegamos. Pero la forma en que dijo casa me hizo sentir como si todo fuera una mentira, como si no estuviéramos ni cerca de la ciudad. De repente lo supe, no iba a llegar a mi casa. El coche comenzó a moverse de nuevo, pero esta vez la sensación era diferente. Ya no había más dudas, no había más ilusiones. La incertidumbre se convirtió en terror puro. Miré por la ventana y aunque la oscuridad era casi total, pude distinguir algo al fondo. El camino que tomábamos parecía perderse en un horizonte sin fin, como si nos adentrábamos en un lugar que no tenía regreso. Mi mente no podía procesar lo que estaba pasando. Intenté pensar en alguna forma de escapar, de hacer algo, pero mi cuerpo no respondía. Los hombres que se acercaron al coche, ahora visibles a través del espejo retrovisor, ya no parecían tan distantes. Era como si de alguna manera supieran lo que estábamos haciendo, como si todo estuviera planificado de antemano. Pero no entendía qué era todo. ¿Por qué estaba pasando esto? ¿Qué querían? Fue en ese momento cuando ya no podía más que escuché algo en mi bolsillo, el sonido del teléfono vibrando. Con el corazón a 1000 por hora, saqué el celular y vi que tenía una llamada perdida. No era de nadie conocido, pero de alguna forma la llamada me dio esperanza. El tiempo se estiró en un eterno silencio mientras el coche seguía su marcha. Entonces algo cambió. El conductor, sin decir una palabra más, giró hacia una pequeña calle y comenzó a acelerar. La luz de los faros se desvaneció en la oscuridad y un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me quedé allí, atrapada, sin entender si mi vida tenía aún alguna lógica. En ese momento supe que el viaje no era hacia mi casa, sino hacia algo mucho más oscuro, algo que, hasta hoy, no puedo comprender. Afortunadamente, no recuerdo nada más, y cuando desperté estaba en casa, sola, con la puerta cerrada a cal y canto, como si nada hubiera pasado. Pero esa sensación no la he podido quitarme de encima desde entonces. El paciente desaparecido en la clínica. Llevo años trabajando como enfermera nocturna en una clínica privada en Atizapán de Zaragoza, una zona tranquila y aparentemente segura, pero desde esa noche todo cambió.
Era una noche común, tranquila en su mayoría, como tantas otras. Yo estaba encargada de la planta donde los pacientes con tratamientos menores se recuperan, esos que ingresan solo por unas horas o días. Había terminado de hacer mi ronda y revisé los registros de los pacientes, como hago siempre antes de cambiarme para ir a descansar un rato. Algo no me cuadró. Pacientes que había visto hace poco estaban marcados como dados de alta, pero cuando revisé sus habitaciones, sus pertenencias seguían allí. Ropa, teléfonos, hasta las medicinas. Pensé que debía ser un error del sistema o tal vez había algo que me estaba perdiendo, así que anoté las discrepancias y seguí con mis tareas. Pero la sensación de incomodidad empezó a crecer en mi pecho. Fue esa misma noche cuando algo raro sucedió. Mientras revisaba unos papeles en la oficina del turno, comencé a escuchar unos golpes suaves, casi imperceptibles, provenientes de un cuarto de almacenamiento que estaba siempre cerrado con llave. No le di importancia al principio, pues el lugar estaba lleno de ruidos normales, el sonido de los aparatos médicos, el zumbido de las luces fluorescentes, pero esos golpes eran diferentes. No era el sonido habitual de la clínica, y no podía entender qué los causaba. Decidí acercarme para investigar, pero justo en ese momento, mi compañera de turno, Marta, me vio y me apretó el brazo con fuerza. «Tú solo haz tu trabajo y no preguntes», me susurró, casi en un murmullo, y sus ojos parecían evitar los míos. No entendí la reacción, pero de alguna manera sentí que no debía insistir. Sin embargo, esa noche, los golpes no cesaron. Al día siguiente, cuando terminé mi turno, me sentía extrañamente inquieta. No pude quitarme de la cabeza los ruidos provenientes del cuarto de almacenamiento. Todo me parecía normal durante el día, o al menos eso creía. Los pacientes que aún estaban en la planta seguían siendo los mismos, pero algo no encajaba. Decidí hablar con una de mis compañeras, pero cada vez que mencionaba lo sucedido, ella desviaba la conversación rápidamente. Al principio pensé que estaba exagerando, pero una parte de mí sabía que algo raro estaba ocurriendo. Entonces, esa misma tarde, al regresar a la clínica para mi siguiente turno, algo aún más extraño sucedió. La habitación de uno de los pacientes que, según los registros, había sido dado de alta la noche anterior, estaba vacía. No solo vacía, sino que las camas y las sábanas estaban perfectamente ordenadas, como si nunca hubieran sido usadas, como si no hubiera habido nadie allí. Esa noche, al llegar al turno nocturno, la atmósfera en la clínica estaba extrañamente silenciosa. A pesar de que siempre había algo de ruido, algo en el aire me hizo sentir una presión en el pecho. Decidí revisar el cuarto de almacenamiento una vez más, quizás en busca de alguna respuesta. Pero antes de poder acercarme, vi al doctor principal, el doctor Sánchez, quien generalmente solo hacía rondas en la mañana. Él salió del cuarto con una mirada tan seria y vacía que me hizo dar un paso atrás. No saludó, no dijo nada, solo caminó rápidamente hacia la salida, como si algo lo estuviera persiguiendo. Mi corazón se aceleró. Algo no estaba bien. Y cuando pregunté por él a mis compañeros, supe que se había tomado una licencia indefinida sin dejar más explicaciones. Lo más extraño comenzó a suceder poco después de esa noche. Los pacientes que supuestamente habían sido dados de alta no solo desaparecían de sus habitaciones, sino que sus pertenencias seguían allí. Ropa, medicinas, hasta las tarjetas de identificación. Al principio pensé que tal vez se estaban trasladando a otro lugar dentro de la clínica, pero eso no tenía sentido. No había ningún otro cuarto disponible, y lo peor de todo es que nadie me daba respuestas claras. Cada vez que preguntaba sobre algún paciente que había notado como desaparecido, mis compañeros parecían nerviosos y cambiaban de tema. Había algo en el aire, una sensación de incomodidad palpable que no podía ignorar. Cada vez más,
Me sentía como si estuviera atrapada en algo mucho más grande que yo, algo que no entendía, pero que me estaba afectando profundamente. Una noche, sin saber qué esperar, decidí ir al cuarto de almacenamiento en busca de respuestas. Mi decisión no fue fácil, pero la curiosidad y el miedo ya se habían apoderado de mí. Cuando llegué, la puerta estaba ligeramente entreabierta, lo cual era raro. La cerradura era siempre estrictamente vigilada por el doctor Sánchez. Empujé la puerta con cautela y, para mi sorpresa, no había absolutamente nada dentro. Ninguna caja, ninguna silla, solo una oscuridad densa que me envolvía. Pero entonces lo vi. Algo brillaba en el rincón, un pequeño papel arrugado. Me acerqué y lo recogí con manos temblorosas. Al desplegarlo, leí unas palabras que me helaron la sangre. Nos vamos a ocupar de ella también. No había firma, ni fecha, solo esas palabras que me dejaron paralizada. ¿De quién era ese mensaje? ¿Qué estaba pasando en esa clínica? Mi mente estaba a punto de estallar con todas las preguntas que se arremolinaban en mi cabeza, pero algo dentro de mí sabía que debía actuar con cautela. No quería que alguien más en la clínica sospechara que había visto ese papel, así que lo guardé rápidamente en mi bolsillo y me apresuré a salir de la habitación. En ese momento, escuché pasos aproximándose y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me escondí detrás de una de las columnas del pasillo, apenas respirando. Vi a uno de los médicos que normalmente no estaba en mi turno, el doctor Martín, pasando rápidamente frente a mí, con una expresión de prisa y ansiedad que no le había visto antes. Algo estaba muy mal y mi instinto me decía que no debía confiar en nadie. Pasaron varios minutos antes de que el pasillo volviera a estar tranquilo, pero la sensación de estar siendo observada no me abandonó. Al llegar a mi estación de trabajo, la inquietud se convirtió en una sensación insoportable. Decidí que debía hablar con Marta, a pesar de su reacción evasiva la última vez. Necesitaba respuestas, cualquier cosa que me ayudara a entender lo que estaba ocurriendo. La encontré en la sala de descanso, mirando por la ventana, como si nada fuera extraño. Me acerqué y, sin dar más rodeos, le pregunté directamente sobre los pacientes desaparecidos y el cuarto de almacenamiento. Para mi sorpresa, ella no reaccionó con nerviosismo esta vez. En lugar de eso, me miró fijamente, con esos ojos oscuros y serios que siempre me daban un escalofrío. «No digas nada más», susurró. «Haz tu trabajo, solo haz tu trabajo, y no preguntes más». Fue lo último que dijo antes de levantarse y salir sin siquiera mirarme. Esa fue la última vez que la vi. Esa misma noche, algo cambió en mí. La sensación de que había algo oscuro y profundo ocurriendo en esa clínica se apoderó de mi ser. Ya no podía hacer como si todo estuviera bien. Ya no podía ignorar lo que había visto. Pero a pesar de mi miedo, decidí seguir mi instinto y quedarme. Estaba sola esa noche, ya que las enfermeras del turno diurno se habían ido a descansar. De alguna forma, me sentía más segura con la soledad, aunque sabía que eso no necesariamente significaba que estaba a salvo. Me acerqué al cuarto de almacenamiento una vez más, y esta vez la puerta estaba completamente abierta. No tenía idea de qué me esperaba adentro, pero algo me impulsaba a entrar. Caminé con pasos lentos, con el corazón golpeando en mi pecho. La oscuridad me rodeaba, pero cuando entré, algo en la atmósfera cambió. Un aire denso y frío me envolvió, como si algo me estuviera observando. Miré a mi alrededor, pero no había nada. O eso creía. De repente escuché un susurro, una voz suave, casi imperceptible, proveniente del fondo de la habitación. Era el tipo de susurro que no podías distinguir, pero que sabías que venía de algún lugar oscuro y siniestro. Miré hacia la esquina y en ese preciso momento una figura apareció de la nada. Era un hombre, o al menos eso parecía. Tenía el rostro cubierto por una máscara, pero sus ojos
Esos ojos oscuros y vacíos me clavaron la mirada con una intensidad que me heló la sangre. No pude moverme. Estaba paralizada por el terror. «Vas a desaparecer como ellos», dijo, con una voz rasposa que me sacudió hasta los huesos. No supe qué hacer. No pude hacer nada. Mi mente se llenó de imágenes de los pacientes desaparecidos, de los golpes en la noche, de los susurros extraños. De alguna manera entendí que no era la primera vez que alguien venía aquí, y que no era el primero que desaparecía. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció tan rápidamente como había aparecido, dejándome sola, temblando, con el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Mi mente estaba en caos total. No entendía nada de lo que estaba pasando, y la oscuridad en la clínica se volvía cada vez más insoportable. Decidí salir del cuarto de almacenamiento, pero cuando traté de girar el pomo de la puerta, este no cedió. La puerta estaba atascada, como si algo o alguien la estuviera bloqueando desde afuera. No sé por qué, pero en ese momento supe que no debía intentar forzarla. El aire se hizo más denso, como si todo el lugar estuviera cobrando vida de alguna manera. El temor me consumió por completo, y mi instinto me gritaba que tenía que salir de allí lo más rápido posible. Al fin, logré abrir la puerta y salí corriendo por el pasillo, con la sensación de que alguien me seguía, aunque no podía ver a nadie. Corrí hasta mi estación de trabajo, pero el teléfono de la clínica comenzó a sonar de forma espeluznante. Lo miré en la pantalla y vi el número del doctor Sánchez. Algo no encajaba. ¿Por qué estaba llamando a estas horas, si él estaba de licencia? El teléfono sonaba una y otra vez, y no pude evitar contestar. «¿Hola?», dije con la voz quebrada. Hubo un silencio profundo al otro lado de la línea. Sentí mi piel erizarse al escuchar una respiración pesada y rasposa. Después una voz que no reconocí susurró: «Ya no hay vuelta atrás». El teléfono se cortó de golpe, y el silencio que siguió fue tan opresivo que casi podía oír mi propio corazón latiendo a 1000 por hora. En ese momento, entendí que algo mucho más grande que yo estaba sucediendo allí, algo que no podía detener. De alguna manera, la clínica se había convertido en una prisión, y yo no sabía si iba a salir de allí con vida. No sabía si alguien más había sido testigo de lo que yo había vivido esa noche, o si estaba sola en esto. Pero una cosa estaba clara: el miedo ya no se podía ignorar. Esa noche, el turno terminó sin más incidentes, pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. La sensación de que la clínica estaba oculta en una especie de oscuridad inexplicable no me abandonó, ni por un segundo. Cuando amaneció, sentí como si todo lo que había vivido fuera parte de una pesadilla, pero el peso de lo sucedido me seguía. A la mañana siguiente, me enteré de que el doctor Sánchez, el principal responsable, había pedido una licencia indefinida sin previo aviso. Nadie sabía nada más de él. Las habitaciones de los pacientes seguían vacías, pero sus pertenencias permanecían allí, como si nadie quisiera recogerlas. Nadie parecía hablar del asunto ni de los extraños eventos de esa noche. Al principio, pensé que quizá la clínica intentaba esconder lo que sucedió, pero pronto comprendí que nadie más se atrevía a preguntar, como si todos estuvieran aterrados por lo que podría ocurrir si lo hacían. Hoy, varios meses después, sigo trabajando en la misma clínica. He aprendido a vivir con esa sensación de paranoia constante, como si algo estuviera observándome desde las sombras. Los pacientes siguen entrando y saliendo, pero siempre con una extraña calma en el aire, como si todos supieran algo que yo no. Algunos dicen que la clínica está maldita, que siempre hubo algo extraño en ese lugar. Quizá nunca lo sabré. Lo que sí sé es que aquella noche cambió mi vida. Todavía tengo pesadillas, y a veces, cuando el turno es particularmente tranquilo, creo escuchar esos suaves golpes nuevamente,
viniendo del cuarto de almacenamiento. No sé si alguna vez sabré qué realmente ocurrió, o si alguna vez encontraré una explicación lógica. Lo único que sé es que lo que sucedió esa noche no fue un simple error ni una coincidencia. Fue algo que se esconde bajo la superficie, esperando el momento adecuado para manifestarse de nuevo.